la clase, así que vamos a dejarle tiempo al hermano Ludwig. Muy buenos días, hermanos, un feliz sábado. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es una lección muy maravillosa que vamos a aprender hoy en esta mañana, ¿verdad? Y su título tiene el Génesis, ¿como qué? Como fundamento. A veces podemos nosotros decir, ¿por qué el libro de Génesis como fundamento? Si vamos a estudiar nosotros la profecía, y entre los libros que miramos nosotros, la profecía es solo el libro de Daniel, ¿y quién más? Y Apocalipsis. Pero al leer estos libros a veces nosotros nos da pánico, nos da temor, porque a veces no le podemos entender, y un sinfín de palabras. ¿A quiénes nos gusta ver series de televisión? ¿Verdad? Sí, es bonito ver las series. ¿Pero se saltan ustedes 1 o 2 capítulos? No. ¿Le van a entender ustedes si se saltan los 2 capítulos? ¿Qué pasó? Adivinando a ver qué pasó, ¿verdad? Pero no le vamos a entender. Igual es la profecía. Si nosotros nos saltamos el libro de Génesis, como decía la hermana, al estudiar la profecía en Daniel o Apocalipsis, vamos a estar adivinando qué es lo que está pasando. Por eso en esta semana aprendimos esto de que el Génesis, ¿verdad?, es fundamental para poder estudiar la profecía. Y nuestro texto clave está en el libro de Juan, en su capítulo 1 y versículo 29. Y nos dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él. Y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Cariñoso y buen Dios, que estás en las alturas de los cielos. Gracias te damos, porque nos has dado una semana muy bendecida. Ahora, mi Padre Celestial, queremos estudiar tu Santa Palabra y comprender de que el libro de Génesis es fundamental para poder estudiar las profecías, mi Padre Celestial. Ayúdanos, Señor bendito, a comprender durante lo que estudiamos en esta semana y que sea para enriquecimiento para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vemos nosotros, la Biblia está formada por 66 libros de distintos géneros y fue escrita por más de 40 personas a lo largo de 1500 años. Por eso, sería en especial que hubiese diligencias y contrataciones entre los distintos autores. Sin embargo, lo que uno observa al estudiar en unanimidad es más que hay partes de la Biblia que no pueden comprenderse sin consultar otras partes de la Biblia. Por eso vamos a estudiar un principio de interpretación que nos ayudará a descubrir el significado de un símbolo o paralelismo, viajando a través de toda la Biblia. Por eso vamos a ver 3 puntos muy importantes en esta mañana. Como punto número 1, el principio de la primera mención. Génesis, el amor y el cordero. Que ahí está Isaac, a quien amas. ¿Dónde está el cordero? Y punto número 3, la muerte y la serpiente. Ciertamente morirás, y la serpiente era más astuta.
Vamos al punto número 1, el principio de la mención. Y vamos a ir ahí al libro de Hebreos, capítulo 13, en su versículo 8. Si nosotros vemos al estudiar el libro de Génesis, vemos que en el capítulo 1 del libro de Génesis nos va a relatar un mundo ¿qué? Perfecto. En todo ese capítulo 1. Y si vamos al capítulo número 2 de Génesis, vamos a ver nosotros el desarrollo de un mundo perfecto. Y si vemos en el capítulo 3 de Génesis, vamos a ver la entrada del pecado y la consecuencia que nos trae el pecado, que es la muerte. Pero igual, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en sus últimos capítulos, nos relata la salida ¿qué? Del pecado. Y también nos relata el fin ¿qué? Del pecado. Y también en Apocalipsis nos relata el establecimiento de una tierra nueva. Todo concuerda con el libro de Génesis. Por eso, en el libro de Hebreos, en su capítulo 3, versículo 8, nos dice, Jesucristo es el mismo que de ayer, hoy y por los siglos. Todo curso de aprendizaje comienza con una primera lección. En ella se suelen bosquejar los principios sobre lo que se desarrolla en la materia del estudio de la palabra de Dios. En la Biblia está la primera lección, la encontramos en el libro de Génesis. Allí aparecen mencionadas por primera vez y muchas de las palabras claves que nos ayudarán a entender el plan de salvación a lo largo del resto de la Biblia y también de esta lección. Vemos nosotros que al estudiar todos los primeros 3 capítulos del libro de Génesis y al estudiar los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, tienen bastante que concuerdan. Veamos nosotros qué nos dice el libro de Génesis. Uno que me busque el libro de Génesis, un hermano, 22:2, y el otro hermano que me busque el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Qué nos dice el libro de Génesis 22:2? Amén. Y en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Ok. Más adelante vamos a ver que vamos a comparar estos dos textos. Podemos comprender mejor a Jesús y lo que ha hecho por nosotros a través de la primera mención. En el libro de Génesis, de alguna palabra clave es el amor. Cordero, la muerte y serpiente. Si nosotros vemos en el libro de Génesis 22:2, nos está relatando la historia de ¿quién? De Isaac. ¿Y qué podemos ver allí nosotros? ¿Aún qué? Cordero. Estaba, como sabemos, ¿verdad? La historia de Abraham y Isaac. Bueno, dice que lo levantó muy de mañana. ¿Por qué? Porque iban a ir aquí a sacrificar. Pero Isaac sabía que necesitaban a un qué? A un cordero. Y en todo el camino él iba recogiendo las ramitas y todo eso. Pero decía, papá, ¿pero dónde está el cordero? Papá, ¿dónde está el cordero?
¿Y qué le decía Abraham? Dios proveerá, Dios proveerá. Y si vemos en el libro de Juan, o sea, estamos en el libro del Nuevo Testamento, nos relata de la venida de Cristo Jesús y nos dice de cuánto amor que le tiene que al mundo. Podemos ver, ahí nos estaba hablando de un cordero, pero sí en la profecía, en el Antiguo Testamento se habla de un cordero, pero en el Nuevo Testamento se habla acerca de que Jesús ¿qué? Era el cordero. Por eso el amor y el cordero. Isaac, ¿a quién amas? En Génesis 22:2 y dijo, toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense qué era lo que le estaba pidiendo Dios. Era su único ¿qué? Hijo. ¿Y se lo había pedido Dios anteriormente? Sí, con oración se lo había pedido. Pero ahí Dios le estaba pidiendo ¿qué? El único hijo. Vemos nosotros que en el Antiguo Testamento hay una prueba de amor. Como definimos el amor, nuestro concepto está claramente distorsionado por el pecado, como comprender, pues el amor de Dios es puro ¿qué? Y santo. La primera mención bíblica del amor hace referencia a la relación de un padre a su hijo Abraham, a Isaac. A la primera vista el contexto aparece relacionadamente. Abraham debía sacrificar a su único ¿qué? Hijo. No te preocupes, al final ¿qué? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios ¿qué? Dios proveyó de lo que necesitaba Abraham. Como podemos comparar esta mención con la primera mención del amor que encontramos en los evangelios, este Jesús es el Hijo amado. Y no te pierdas la primera mención del evangelio del libro de Juan en el acto de amor a Abraham de sacrificar ¿qué? A su único hijo, como Dios nos amó hasta el punto de sacrificar ¿qué? A su propio hijo. Por eso nosotros vemos en Juan ¿qué? 3:16. Envió a su único ¿qué? Hijo para poder salvar ¿qué? A todo el mundo. O sea que tampoco estaba entregando ¿qué? El único cordero. Como también pasó en el Antiguo Testamento con Abraham en esta prueba de amor. Pero aquí, ¿dónde está el cordero? Entonces, en Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La primera mención del cordero, queridos hermanos, no es casual en el libro de Génesis. Se basa también en entender repetidas ocasiones al cordero en Apocalipsis y también ¿qué? En Daniel. Entonces es una lección que nos está enseñando que podemos aprender bastante ¿qué? De las profecías. Porque aquí en el Antiguo Testamento nos están mencionando de las figuras y símbolos que nosotros encontramos ¿qué? En el libro de Apocalipsis y Daniel. Ahora, en esta lección, está viendo de que en el Antiguo Testamento nos habla del Cordero. Y también en Apocalipsis mencionan ¿qué? La palabra Cordero. Pero lo podemos relacionar ¿qué? Con Cristo Jesús. Por eso, al observar la realidad del Cordero provisto por Dios,
fue un carnero en la Pascua que se sacrificaba. Un cordero cuando podía ser tanto un cordero como un carnero. Es decir, la palabra cordero llega a significar el sacrificio por excelencia, paulatinamente. La Biblia amplía el significado del simbolismo del cordero. Por eso, ¿evitó la muerte a los primogénitos el cordero? Sí. También fue una ofrenda de Dios que tenía siempremente presente. El cordero siempre estaba presente para una ofrenda. ¿Debía morir por mis pecados un cordero? Pero fue sacrificado. Y ya después en el libro de Juan el Bautista identifica ¿qué? Al cordero. Cuando lo vemos nosotros en lo que fue nuestra lectura de esta semana. En Hebreos 7:25 no extraña que Apocalipsis no explique la identidad del Cordero, el Cordero de Jesús, que fue inmolado por mis pecados y intercede siempre por mí ante el Padre Celestial. Por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis y menciona, está identificando al Cordero de Cristo Jesús, que está ¿qué? Intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su Padre envió a su único Hijo. A veces en esta lección podemos, ¿verdad?, comprender varias situaciones que pasan y con las diferentes historias del Antiguo Testamento. Por eso en el libro de Patriarcas y Profetas, en su página 133 nos dice: había sido difícil aún para los ángeles comprender el ministerio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo del Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su único hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso, cada cumplimiento de este mandato, cuando la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios proveerá cordero. Cuando fue entendida la mano del Padre en el momento del mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero de Dios había provisto, fue ofrecido en el lugar de Isaac. Entonces se derramó la luz sobre el ministerio de una ¿qué? Redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente la medida admirable que había tomado Dios para poder ¿qué? Salvar al hombre. Como vemos, ¿verdad? Es una gran prueba de amor que Dios demuestra ahí. Pero tanto Dios estaba probando también ¿qué? Abraham. ¿Hasta dónde qué? Podía llegar. Imagínense que Dios nos pidiera a nosotros, a un hijo. ¿Qué haría? ¿Sí? Está muy difícil. Pero vemos la gran prueba de amor que podemos ver en el libro de Génesis. Y vemos también ya en el libro, para estudiar ya la profecía, en el Nuevo Testamento, vemos la gran prueba de amor que el Padre da también a su único Hijo para poder ¿qué? Salvar a la humanidad. Por eso en Génesis también 2 y 3, la muerte ¿qué? Y la serpiente. ¿Quiénes le tienen miedo a la serpiente? También es, vemos que en el principio
En el libro de Génesis se menciona la palabra ¿qué? Serpiente. Pero Dios decía que era uno de los animales ¿qué? Más hermosos de la creación. En Génesis 2:17 nos relata: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Eso es lo que le relata en este texto. Dios fue el primero en mencionar ¿qué? La muerte. Pero la muerte solo podría existir como consecuencia ¿qué? De la desobediencia, o sea, del pecado. La muerte suele estar asociada con la edad avanzada, pero la primera muerte registrada en la fe de un joven como Abel, en el que él era justo, murió en manos de un ¿qué? Injusto. La historia tal vez se repite siglos más tarde, cuando el justo murió en manos de un injusto. La diferencia de Abel y Jesús podría haberse evitado su muerte y permitió que se matase. En esta historia podemos ver nosotros la historia de Abel. ¿Murió qué? ¿En manos qué? De una persona injusta. Porque ¿será que tenía, ¿cómo se llama?, para haberlo matado? No, no. Era por una cosa injusta que mataron a Abel. Pero igual, en el Nuevo Testamento nos relata la muerte de Jesús. Era un hombre justo, pero también fue matado por manos ¿qué? Injustas. Con todo lo que había pasado. Jesús hizo que Abel no podía haberse de vencer la muerte, y tal como lo muestra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, recibió las llaves de la muerte, con lo que el poder abrió los sepulcros. Por eso también la serpiente era ¿qué? Más astuta que todos los animales. En Génesis 3 nos relata, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había ¿qué? Hecho. Ahora vemos nosotros la serpiente como que está en la profecía, pero en Apocalipsis no lo relata como una serpiente, sino como un ¿qué? Como un dragón. En el libro de Apocalipsis presenta a un dragón. Además nos dice que este dragón es un símbolo ¿qué? De Satanás. Al identificar este símbolo de dragón, añade un nuevo símbolo. Satanás es la serpiente ¿qué? Antigua. A que la serpiente se está ¿qué? Refiriendo en este texto. Porque cuando entró el pecado, el diablo ¿qué? Se mete ¿qué? A ese animal, a la serpiente. En lo que vemos nosotros en el libro de Génesis. Igual en la mención nos hace como un gran dragón, que es que la serpiente antigua. Por supuesto, en la primera serpiente mencionada en la Biblia, en el libro de Génesis, el Edén, Satanás, la serpiente, engañó al mundo entero, es decir, Adán ¿qué? Y a él. Y lo está haciendo ahora mismo, engañando también ¿qué? Al mundo entero, a todas las personas. Por eso en Apocalipsis se nos recuerda que en este ha sido su propósito durante toda la historia y que su era su objetivo especial en el tiempo del fin. Incluso intentará engañar a todos en la misma presencia que de nuestro Dios. No anda viendo y diciendo, bueno, voy a engañar a esto, voy a engañar a los demás. No.
¿El engañar a qué? A todos. Por eso estas son las referencias que podemos nosotros observar en el libro de Génesis, tanto también como en el libro de Apocalipsis. En los manuscritos de Elena G. de White, en su volumen 10 y en su página 156, nos dice: el Evangelio se enseña a lo largo de toda ¿qué? La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo, como el Salvador de la humanidad, cada acto de la antigüedad, dispersación de todas las partes de hombres y mujeres del pecado, o para traerles perdón, y se hacía con referencia al Salvador que había de venir, y él era el peldaño por el cual la humanidad iba a ser exaltada. Vemos que el libro de Génesis necesitamos nosotros estudiarlo completamente y detenidamente para poder comprender todo lo que hay en el libro de Apocalipsis. Porque hay muchas referencias, pero a veces lo que podemos nosotros, lo que hacemos nosotros, es a veces solo, bueno, yo no le entiendo a la profecía. Ya. ¿Y ahí qué? Nos quedamos en eso. Y nos encerramos en eso de que no le entendemos. Pero si podemos ver nosotros una serie y le entendemos todo, entonces podemos nosotros ver y agarrar la Biblia como que fuera una serie de televisión. Pero es que inspirada por el Espíritu de Dios. Esto nos enseña a nosotros que el amor de Dios nos enseña en el libro de Génesis. Nos muestra también al Cordero de Dios en el libro de Génesis. Nos muestra también la victoria de Dios en el libro de Génesis. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nos va a enseñar también del amor de Dios. Que Dios le tiene tanto amor a la humanidad. Nos va a enseñar también que Dios mismo es el Cordero. Y nos va a enseñar también el libro de Apocalipsis la victoria que Dios tiene en este mundo. Por eso, al estudiar el primer libro de la Biblia, vamos a comprender muy bien el libro de Daniel y vamos a comprender muy bien el libro de Apocalipsis. Hay tanta relación en ello. Y también en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis podemos también ver tantos caminos juntos que siguen. Allí vamos nosotros a ver cuál es la aplicación que nos enseña la lección en esta semana. Es de que comprendamos nosotros la base del plan de salvación. En el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el cual debe ser fortalecido. Nuestra fe y en la gracia para el único camino de la redención. Esto podemos nosotros aplicarlo en esta lección. En esta lección vimos y comprendimos quién era el Cordero de Dios. La muerte. ¿Por qué la muerte? ¿Y por qué la serpiente? Pero también podemos ver de que el Cordero
que fue provisto por nuestro Dios en este gran sacrificio. Y cómo es que Dios, ¿qué?, da a su único hijo para el sacrificio. Esperamos en Dios de que a lo largo de esta lección, en las primeras 2 lecciones que llevamos en comprender y estudiar el libro de Génesis y tanto hacer referencia en el libro de Apocalipsis, Dios nos dé la sabiduría e ilusiones para poder concordar ¿qué? Imágenes y cosas que nos enseñan en estos libros. Por eso, Dios lo único que pide a cada uno de nosotros, que nuestro Dios nos dé el espíritu para poder comprender todo lo que vemos en el libro de Génesis. Tanto es que nos gusta estudiar el primer libro. Si nos gusta mucho estudiar el primer libro, que es todo bonito, historias de la Biblia, así podemos nosotros comprender y agarrar el libro de Daniel como un libro de historias. Y nos relata también como una guerra también, pero podemos ver que la victoria, ¿qué?, la encontramos en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre Celeste, gracias te damos, porque tú diste a tu único Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Hace tiempo atrás le pediste a uno de tus hijos también dar al único Hijo, Señor, para que lo pudiera sacrificar. Pero tú proveíste para no ser sacrificado. En este mundo de maldad y de pecado, para que no muriésemos, tú proveíste al único Cordero, a tu único Hijo, para poder morir en la cruz del Calvario. Padre de los cielos, es una gran prueba de amor que le tienes a cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor bendito, a cada semana a poder comprender más de ti, al comprender más de tu palabra. Pero sabemos de que tu victoria, tú ya la tienes ganada. Y está muy cerca para poder ver tu santo regreso aquí en esta tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado. Sorry, pero a ver toda esta gente aquí se ve como llena. So, me da mucha alegría ahorita. So. Pues a mí me encargaron los anuncios de hoy, ¿ok? Y Ludwig, gracias por esa lección. ¿Okay? El primer anuncio es bien importante, ¿ok? Por favor, pongan su teléfono en silencio o apáganlo, por favor. ¿Okay? Creo que yo lo hice. A ver. Yeah. Ok. Y ahí pueden ver las ofrendas de este mes. Ok. La semana pasada fue la primer sábado. So ahí pueden ver lo que necesitamos y lo que recibimos. Ok. También cada miércoles aquí tenemos un servicio de oración aquí en la iglesia a las 7. Todos están bienvenidos. También los Vespers a las 7 aquí en la iglesia. Todos están bienvenidos a eso también. Okay. Y luego también hoy, después de la comida compartida a la 1:30, vamos a tener unas clases de la Biblia. Todos están bienvenidos a ese también.
También aquí en la iglesia tenemos desayuno cada sábado como a las 9:30. So si quieren venir y agarrar algo de comer antes de que empiece la lección o la escuela sabática, aquí estamos. Y comida compartida también después del culto. So tenemos muchas cosas aquí. Tengo un anuncio que voy a decir ahorita que me acaban de decir, ¿okay? Y no tengo sí tengo la palabra, me lo aprendí. Ludwin me lo dijo una vez. Diapositivo, ¿ya? Diapositivo, ajá, sí. Diapositiva, eso es, ok. Y a ver si no lo aprendí bien. A ver, pues, tengo un anuncio aquí, y eso es que en la escuela de Napa Christian, ¿ok? The Napa Christian Campus of Education, que es la escuela adventista, este fin de semana es Alumni Weekend allí. Y es hoy, o mañana, hoy, a las 6:30, van a tener un evento allí en la escuela donde van a tener comida y un evento y todo eso. Y sé que vamos a tener un puesto allí donde van a vender comida. So si quieren ir a support eso, ahí están en la escuela de Napa Christian. Okay. All right. También los jueves aquí, el hermano Alberto Callejas está teniendo unas clases de instrumentos musicales. Okay. Ahí pueden ver piano a las 6 y guitarra a las 6:30. Okay. Y esto es parte de mí, solo quiero compartir con ustedes. Okay. ¿Cuántos de ustedes ven YouTube? A ver, ya cada uno de ustedes ven YouTube. So, nuestra iglesia tiene un YouTube page ahora, ¿ok? Y ahí lo puedes ver ahí abajo, ¿ok? At Napa Spanish SDA Church, ¿ok? So, porque yo no planeé bien, no podemos stream en vivo o el programa de hoy, pero sí lo vamos a poner cuando se termine todo, ¿ok? Pero de las próximas semanas ya va a estar streaming live en los dos, ¿ok? All right. También hoy a las 5 tienen un sip and paint y los que van a venir ya se apuntaron, so ya están listos, so esto es nomás para avisarles que a las 5, ¿ok? Y no lleguen tarde porque sí tienen alguien que va a venir para dar el clase y ellos van a empezar en punto a las 5, ¿ok? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Ok, a las 5. All right. También el próximo sábado, ok, el sábado 19 de abril, ok, van a ir a jugar boliche después de la Sociedad de Jóvenes, ok. Y yo no lo puse. Oh my goodness. Pensé que estaba ahí después. Okay, so, ya ahorita dije que del boliche, pero yo me olvidé y no lo puse bien. El próximo sábado, 19 de abril, va a haber una sociedad de jóvenes, ¿ok? A las 6 p.m. aquí en la iglesia, ¿ok? Y después de la sociedad de jóvenes, entonces van a ir al boliche. Pero como yo no puse el diapositiva bien, ahí se. Nos confundimos. Okay. Okay. Y luego, el 27 de abril, que es un domingo, okay, vamos a ir a tener un día recreativo en el rancho Calla Lily, que es allá como en like Clear Lake, por allá. Okay. So Clear Lake, Lake County. So es un poco de un viaje para ir allá. Pero vamos a ir el domingo, abril 27, ¿ok? Y nos vamos de aquí de la iglesia a las 9 de la mañana, ¿ok? Y si quieren más información, hable con Christy, ¿ok? O Gladys Cristina Hernández, mi cuñada, yeah. I was going to say sister-in-law, I don't know. Mi cuñada, ¿ok?
También una junta de ancianos miércoles 30 de abril, junta directiva el 3 de mayo. Y este diapositiva, unos becas que pueden recibir unos estudiantes que van a los colegios o universidades de los adventistas, ¿ok? So, si quieren más información sobre porque la fecha límite es abril 30, hable con uno de nosotros y les podemos cargar la información con el pastor. ¿Ok? También el 17 de mayo a las 4 p.m. vamos a tener un reconocimiento de los Silvas, Marco Tulio y Gladys Silva, ¿okay? Y espero que ustedes vienen para eso también, ¿okay? El 17 de mayo a las 4 p.m. También aquí tenemos unos bancos de comida, 3 al mes. El próximo va a ser este jueves, el 17 de abril, a las 4 p.m. aquí. ¿Okay? Y las ofrendas sueltas de hoy, los que están sueltas, los que no están en los sobres, va a ir a Hope Channel International. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han visto el canal de Hope Channel? ¿Sí? Ya. Yeah. Casi los mismos que han visto YouTube. Hoy, el sábado, se termina hoy a las 7:43. ¿Ok? Y luego vamos a tener una oración porque también tengo que hacer una cosa más aquí arriba. ¿Ok? Inclinamos el rostro, por favor. Santísimo Padre, gracias Dios por este sábado. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da. Gracias por cada persona que está aquí hoy. Y por favor, bendice a los que no pudieran venir por cualquier razón. En su santo nombre. Amén. Ok, so tengo una información que tengo que compartir con ustedes, ok, y esto viene de la junta que tuvimos. So, es unas lecturas de las recomendaciones de adiciones departamentales. Y el próximo semana, el 26 de abril, vamos a tener la votación. Okay. So, la información es que en el Ministerio Juvenil, okay, Ruth Velázquez está nominado o quiere ser el subdirectora. Okay. Y también en las diaconisas, okay, quieren oficialmente hacer que Marisela Ríos y Rosa López sean diaconisas. Okay. So, esos son nomás dos información y el próximo sábado vamos a tener la votación. Okay. Okay. Entonces tenemos inclinamos el rostro para terminar con esto, por favor. Santísimo Padre, gracias por toda la ayuda que tenemos en esta iglesia, por todas las personas que quieren ayudar y quieren dar su tiempo y su energía para esta iglesia y para usted, Señor. Bendícenos, por favor, y ayúdanos a siempre pensar en ti, siempre pensar que todo lo que hacemos es para ti. En su santo nombre. Amén. How many times can you hear the same